Bueno, buen día a los que no nos vimos. A los del quinto les prometí que los iba a ir a visitar el quinto, pero el viernes fui al quinto y hay mucho ruido, mucha gente que va y que viene. Son muy molestos, así que hasta que no me acomoden ahí, me eduquen a la gente, los veré remotamente. Nosotros vimos hasta ahora la técnica secuencial para hacer la conformación del conducto amplio y recto, que es lo que ustedes han estado haciendo, y una vez que culminamos con la conformación, tendríamos que pasar al último paso clínico del tratamiento, que sería la obturación del sistema de conductos radiculares. Básicamente ustedes van a usar dos técnicas, la técnica de compactación lateral en frío y la termocompactación mecánica. Para cualquier técnica de obturación, sea cual fuera, ustedes siempre van a utilizar, todos vamos a utilizar, dos tipos de materiales o materiales en dos condiciones diferentes. Un material es que vamos a llevar al sistema de conductos en estado sólido, los conos de gutapercha, y materiales que vamos a llevar en estado plástico, el agente o los agentes selladores. Combinamos estos dos materiales porque necesitamos un material que adapte en esa conformación apical que hacemos en el conducto, que va a ser el cono de gutapercha principal, y necesitamos otro material que rellene todos los espacios entre el cono y la pared, porque el cono no tiene adhesión a las paredes del conducto radicular, y que además rellene el espacio entre los diferentes conos de gutapercha, porque nuestro objetivo en todas las técnicas, en la mayoría de ellas, va a ser, porque hay una sola que no, va a ser rellenar con la mayor cantidad de conos de gutapercha y una película mínima del agente sellador. Esto es así porque de los dos componentes que va a tener la obturación endodóntica, el agente sellador es el más vulnerable a las filtraciones coronarias. La gutapercha es impermeable, entonces va a resistir mejor el avance de los fluidos, en cambio el agente sellador va a ser el más susceptible de sucumbir a esa filtración. Como instrumental vamos a usar una loseta y una espátula para preparar el agente sellador. Ustedes van a usar agente sellador cemento de Grossman, que es el que han comprado y traen. Hay otros agentes selladores, pueden usar los que quieran, si tienen ganas de gastar un poco más de dinero. Si usamos cemento de Grossman, es un agente sellador a base de óxido de zineugenol, por lo cual vamos a tener que prepararlo del lado rugoso de la loseta. Vamos a usar también espirales del enculo, que son instrumentos que se acuerdan que íbamos a poner en el contraángulo para llevar el agente sellador al interior del sistema de conductos radiculares. Vamos a usar espaciadores digitales para crear espacio a medida que vamos obturando entre los conos y que entren la mayor cantidad de conos de gutapercha posible. Y vamos a necesitar también un instrumento para cortar los conos. Piensen ustedes que estamos obturando el sistema de conductos radiculares que nos había quedado con una forma de embudo cónica de mayor diámetro hacia la cavidad de acceso, por lo cual a medida que vayamos llenando con los conos accesorios, todos estos cada vez van a ir entrando menos en el interior del sistema de conductos radiculares. Por lo tanto, van a quedar sobresaliendo de la pieza dentaria y vamos a tener que cortarlos en el interior de la pieza dentaria con un instrumento que vamos a calentar a la llama, que puede ser el instrumento Ladmur, que es un instrumento totalmente romo, doble, con dos extremos, uno más grande y uno más chico, o puede ser el PKT con el que llevamos cera cuando hacemos un encerado progresivo. Cualquiera de ellos, y tiene que ser un instrumento de esas características, porque como digo, son todos romos y no tienen aristas, entonces no se va a quedar atrapada la gutapercha, pues lo vamos a calentar, vamos a cortar, pero la gutapercha se va a ir enfriando. Si es un día frío se enfría más rápido, si estamos trabajando con aire acondicionado se va a enfriar más rápido, y cuando se enfríe puede quedar agarrada en esas aristas que tuviera el instrumento y sin querer retiramos todos los conos y tenemos que volver a empezar. Una vez que cortemos los conos, vamos a hacer también una condensación vertical, buscando adaptar toda la obturación endodóntica a
las anfractuosidades del sistema de conductos radiculares. Para eso vamos a usar los atacadores manuales, que son esos instrumentos que pusimos en la caja alguna vez, que son cilíndricos de extremo plano. Cuando nosotros consideremos que estamos listos para obturar, en la clínica y en el preclínico vamos a secar el conducto. Para secar el conducto lo vamos a hacer con conos de papel, tantas veces como sea necesario hasta obtener un conducto que quede seco lo suficientemente como para poder obturar. Usaremos uno o más conos, tenemos que fijarnos cuando lo llevamos y recorremos todo el conducto para secarlo, de no sobrepasar la longitud de trabajo, sobre todo si estamos usando un cono muy finito para secar, ser cuidadosos porque podemos llegar a sobrepasar al lápiz y lesionar los tejidos periapicales. Una vez que lo secamos con el cono de papel, vamos a tener que ver si tenemos las condiciones necesarias para poder obturar ese conducto radicular. ¿Cuáles son las condiciones que le vamos a pedir a esa pieza dentaria que cumpla para poder obturar? El conducto tiene que estar seco y conformado. De estas dos cualidades, la única que nos puede faltar es que no podamos secar el conducto radicular. Conformarlo teníamos que hacer nosotros, así que evidentemente esa no nos puede faltar. Pero secar, puede ocurrir que cuando nosotros estemos secando, haciendo las maniobras para secar el conducto radicular, no podamos lograrlo por la presencia de una hemorragia persistente o de algún fluido tisular que emerja desde el ápice hacia el interior del conducto radicular. Esto es algún fluido inflamatorio, de alguna patología periapical concomitante que puede entrar en el conducto radicular. Si yo no puedo secar el conducto radicular, eso requiere probablemente alguna maniobra adicional, que es colocar una medicación intraconducto como obturación provisoria, y haremos la obturación definitiva en la próxima sesión. De esto ya vamos a hablar en algún momento. Supongamos que cumplimos con esas condiciones de que el conducto esté seco y conformado. Lo primero que tenemos que hacer para la técnica de compactación lateral es elegir el cono principal o cono maestro. Nosotros habíamos dicho cuando vimos instrumental que tenemos conos principales que están estandarizados y tenemos conos accesorios que no están estandarizados y vienen en diferentes tamaños: extra fino, fino, mediano, grueso, extra grueso, depende de la marca, la cantidad de tamaños que nos traiga. Y sabemos que hemos conformado con técnica secuencial en este caso, por lo cual hemos arribado a un instrumento de memoria que es el que copió su forma a la longitud de trabajo. Es decir, que mi cono principal tendrá que adaptar íntimamente a esa cavidad que yo conformé en apical del conducto amplio y recto. Tengo un tope apical y tengo unas paredes con una conicidad predeterminada, es decir, con la conicidad de los instrumentos estandarizados. ¿Cuánto es la conicidad de los instrumentos estandarizados? $2. 2% tímidamente me dijeron por ahí, sí, 0,02 milímetros por milímetro de longitud. ¿Sí? Ese es el rango de conicidad de los instrumentos estandarizados. Entonces yo tengo como datos que uso un instrumento de memoria que tiene una conicidad determinada y tiene un diámetro en la punta determinado. Supongamos, en el ejemplo que habíamos usado para la técnica secuencial, que mi instrumento de memoria sea un número 50. El cono maestro que voy a seleccionar será entonces un cono número 50, que sé que tiene el mismo diámetro en la punta que el instrumento de memoria, que tenga una conicidad del 2%, es decir, que aumente su diámetro 2 centésimas de milímetro por milímetro de longitud desde la punta hacia la base. Ese es mi cono principal. Ese cono y los conos accesorios voy a tener que desinfectarlos. Los conos no vienen estériles de fábrica y se van contaminando a medida que los vamos usando.
porque abrimos la caja, porque abrimos el tubito, los manipulamos, entonces cada vez se van contaminando más, los vamos a desinfectar colocándolos en solución de hipoclorito de sodio, sumergiéndolos ahí durante no más de 1 minuto y los secamos con gasa estéril. ¿Por qué tengo que ser cuidadoso con el tiempo que voy a dejar el cono en el hipoclorito? Porque la gutapercha es una resina de origen vegetal y el hipoclorito es un disolvente orgánico, por lo cual va a disolver la gutapercha. Eso significa que si dejo el cono 2 minutos se va a disolver y me va a quedar un juguito de gutapercha ahí en el hipoclorito de sodio. No, no es tan rápido ni tan violento, pero puede tener deformaciones el cono que yo no las vea a simple vista y cuando intente asentarlo en la longitud de trabajo no puede hacerlo y se deba a que lo he deformado y no tengo una concordancia entre la cavidad que preparé y lo que voy a necesitar para obturar. Ese cono principal o maestro tendrá que ser entonces de igual calibre al instrumento de memoria y tendré que comprobar que llegue a la longitud de trabajo y que ajuste en la cavidad que conformé. Para esto nosotros vamos a hacer una prueba del cono principal, ya lo tengo seleccionado, desinfectado y seco, lo voy a llevar al interior del conducto radicular, tomándolo con una pinza para algodón, no con los dedos, y lo voy a llevar profundizando hasta que no entre más. Una vez que no entro más, voy a mover la pinza para algodón a mi referencia coronaria, que será el borde incisal o en la cara oclusal, donde yo tomé la referencia para conformar, y voy a retirar el cono haciendo una mínima presión en la pinza, y mientras lo retiro, tengo que aprender a discernir si el cono está ajustando o no en esa cavidad que yo había conformado. No esperen una retención tal que les cueste sacar el cono, pero tienen sí que aprender a sentir que el cono está tocando en las paredes y no que está bailando. Si el cono está bailando, eso significa o que elegí mal el cono o que conformé mal. Entonces voy a tener que volver a conformar el tope apical con un instrumento de un calibre mayor y voy a tener que obturar con un cono de un calibre mayor. El cono siempre tiene que ajustar en las paredes para que la película de agente sellador sea mínima. Lo vamos a retirar entonces, estamos con la pinza en el borde incisal, lo retiramos y vamos a medir en la regla, a ver si llega a la longitud de trabajo. Si llega bien a la longitud de trabajo, vamos a hacer fuerza con los dedos, dejándole una marquita al cono donde es la referencia coronaria, para que yo sepa siempre durante la obturación, tengo una referencia visual de que el cono está en su lugar durante todas las maniobras de la obturación. A todos se les ocurre, y a ustedes se les va a ocurrir en algún momento, porque les agarra la ansiedad, hacer una trampa y medir primero el cono antes de llevarlo al conducto radicular. Si yo mido el cono antes de llevarlo al conducto radicular, ¿estoy probando el tope apical que conformé? No, porque yo sé que el cono está llegando a esa longitud, pero no sé si sobrepasa esa longitud. Si en mi ejemplo mide 21 milímetros mi longitud de trabajo, yo tomo un cono a 21 milímetros y lo llevo hasta que la pinza llegue a la referencia, sé que ese cono llega a 21 milímetros, pero no sé si llega a 22, porque no probé el tope. Por eso la forma correcta de hacer la prueba es mandarlo hasta que haga tope, ahí tomarlo y medirlo. Si les gana la ansiedad y lo quieren medir antes y son tramposos, tienen que hacer un pasito más. Mídanlo antes, llévenlo hasta la longitud de trabajo y una vez que está en esa longitud, empujen al cono principal para ver si se queda en esa longitud o no. Esa es la única forma de probar el tope apical que conformaron. Para hacer la técnica de condensación lateral tenemos que seleccionar también el espaciador digital. Nosotros habíamos hecho una conformación con la técnica secuencial de 3 milímetros en la que hicimos el tope apical y paredes de una conicidad predeterminada, y después habíamos restado 3 milímetros para hacer el limado perimetral y darle todas esas características infundibuliforme. Por lo tanto, donde yo voy a rellenar con los conos accesorios va a ser toda la parte donde hice el limado perimetral hacia el tercio coronario. Necesito entonces un espaciador digital que sea de un calibre lo suficientemente grueso
y que llegue hasta 3 milímetros menos de mi longitud de trabajo. Tengo que elegirlo y probarlo, que llegue a 3 milímetros menos de la longitud de trabajo bien. Si quieren le pueden poner un tope y lo dejo listo porque con ese espaciador voy a empezar a hacer mi condensación lateral. Tengo el cono, tengo el espaciador, me puedo dedicar entonces a obturar el sistema de conductos radiculares. Voy a preparar en la loseta, como decía, del lado esmerilado el agente sellador. Es un óxido de zinc eugenol, así que hay que ir agregándole la mayor cantidad posible de polvo al líquido para que no quede excedente de eugenol. El eugenol es irritante para los tejidos periapicales. Entonces, cuando lo dosifiquen, traten de poner la menor cantidad de líquido, porque si ustedes ponen un charco de eugenol, van a necesitar 2 frascos de polvo para lograr una consistencia adecuada y que no quede demasiado eugenol libre. Siempre poner menos eugenol posible, una gotita. Si les parece que no les va a alcanzar, pongan 2 las primeras veces y van espatulando. Un espatulado amplio y vigoroso, agregándole la mayor cantidad de polvo al líquido, golpeteando un poco la masa del agente sellador para que aflore el eugenol y nos permite incorporar un poco más de polvo. ¿Cómo saber si la consistencia es la adecuada? Vamos a tocar la masa del agente sellador con la espátula y vamos a levantar la espátula. Grossman dice que la consistencia adecuada es cuando puedo levantar un hilo de 2 centímetros de longitud aproximadamente, que tarda unos segundos en volver a caer en la loseta. Si yo pongo la espátula, levanto y no levanto nada, eso es sopita de Grossman, significa que le tengo que agregar más polvo hasta lograr la consistencia deseada. Si yo toco y levanto un hilo de 2 centímetros, pero pasa media hora y el hilo no cae en la loseta, eso es un cascote, hay que golpetearlo y espatular más para que aflore el eugenol naciente, a ver si logro la consistencia adecuada, y si es necesario, agregarle un poquitito más de eugenol. Tengo listo mi agente sellador, tengo que entonces que tapizar las paredes del conducto radicular, voy a elegir una espiral de lentulo de tamaño acorde al conducto que voy a obturar. El espiral de lentulo es un instrumento que va a llevar el agente sellador, recuerden, 2 veces más lo que lo coloco adentro del conducto radicular, por lo cual si yo lo coloco solo en la entrada del conducto es suficiente. Y además de ser suficiente, es recomendable, porque si yo profundizo más, el espiral del lentulo se puede trabar en las paredes del conducto radicular y cuando se trabe va a ser como succionado hacia el ápice, se va a ir para arriba, se va a romper y con un poco de mala suerte no solo se va a romper, sino que se va a pasar a los tejidos periapicales. Tengo que comprobar que el espiral del lentulo esté girando en un micromotor en marcha para que impulse el agente sellador y no para que lo traiga hacia el contraángulo. La forma más sencilla de comprobarlo es apoyar el espiral del lentulo en la loseta sobre el agente sellador, presionar apenas el pedal muy poquitito. Si el agente sellador va para la punta del lentulo, está bien, está en marcha. Si viene hacia el contraángulo, está mal, hay que cambiarle la dirección de giro al micromotor. Vamos a tomar de la loseta un poco de agente sellador, vamos a presentar el espiral del lentulo en la entrada del conducto, lo activamos a máxima velocidad, entramos y salimos, no más de 2-3 milímetros en el interior del conducto radicular, un movimiento corto de entrada y salida, soltamos el pedal y retiramos el espiral del lentulo. Con eso hemos tapizado el conducto radicular con el agente sellador y estamos listos para seguir con la próxima parte de la obturación, que es llevar el cono principal al interior del conducto radicular. Lo tenía en la gasa estéril con su marquita de hasta dónde tenía que llegar, lo tomo con la pinza para algodón y lo voy a colocar en el interior del conducto radicular con una ligera presión sobre una de las paredes para que el exceso de agente sellador refluya hacia la zona de menor resistencia que va a estar en la cavidad de acceso. Despacito lo vamos llevando hasta que asiente y que yo vea que llegó a la longitud que tiene que llegar. Para eso tengo la marquita como referencia visual.
Lo voy a dejar entonces dentro del conducto radicular y tengo que empezar con la compactación lateral. Teníamos elegido el espaciador con el que íbamos a comenzar y tengo que entonces seleccionar los conos accesorios que voy a utilizar. Si el espaciador es quien me va a generar el espacio dentro del conducto radicular, el cono accesorio tendrá que ser del mismo tamaño o de un tamaño menor que el espaciador digital, porque el que me hace el espacio es el espaciador, el cono tiene que ser igual para entrar o un poquito más chico para que entre cómodamente. Lo voy a llevar a esa longitud que habíamos dicho, longitud de trabajo menos 3 milímetros. Si le habían puesto un tope, lo controlan con el tope y van a hacer un movimiento de cuña. Lo impulsamos por un costado del cono hasta esa longitud, lateralizamos aplastando al cono maestro contra la pared del conducto radicular. Siempre es conveniente ver en el conducto que estoy obturando hacia dónde está el mayor diámetro. Si el mayor diámetro es vestíbulo lingual, puedo elegir condensar hacia vestibular o hacia lingual, ¿sí? Porque voy a ir generando mejor el espacio. Ahí estoy aprovechando la viscoelasticidad de la gutapercha que me permite compactarla contra la pared. Voy a retirar con un movimiento de ida y vuelta cortito, como si fuera un movimiento de vaivén, al espaciador digital, para que no me arrastre todo, y voy a colocar un cono accesorio. Esta maniobra de retirar el espaciador digital y colocar el cono accesorio tiene que ser más o menos rápida, porque si yo pierdo mucho tiempo, la gutapercha que he compactado contra la pared, aprovechando la viscoelasticidad, va a volver a ocupar el espacio en el que estaba y el cono accesorio no me va a entrar. ¿Sí? Entonces, tendría yo recomendablemente que sacar el espaciador con la mano no hábil y con la mano hábil ya tener lista la pinza con el cono accesorio para sacar y colocar en la misma maniobra. Esta compactación lateral la vamos a ir repitiendo hasta que no nos entren más conos en el interior del conducto radicular. Habíamos dicho que el conducto radicular es infundibuliforme, cónico, con un diámetro menor hacia apical y un diámetro mayor hacia la cavidad de acceso. Entonces, cada vez los conos van entrando menos y cada vez que vayamos rellenando, va a ser más difícil colocar el espaciador. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar el tamaño del espaciador para que siga entrando en el conducto radicular y poder seguir agregando conos accesorios. Cuando yo baje el tamaño del espaciador, tengo que bajar el tamaño del cono accesorio. Acuérdense que siempre el cono accesorio es del mismo tamaño o menor que el espaciador digital. Y así iremos rellenando, rellenando y rellenando hasta que el espaciador digital no entre más y veamos que no entran más conos de gutapercha. Esta es su oportunidad de aprender a descubrir cuando no entra más el espaciador digital. La única forma de comprobar si hemos hecho una buena compactación de conos accesorios es tomar una radiografía. Si ustedes quieren tomar una radiografía, pueden hacerlo. Esa radiografía la solemos llamar radiografía del ramillete, porque está el ramillete de conos ahí apareciendo. Pero no es de rutina tomar una radiografía del ramillete, es una cosa que uno tiene que aprender a decidir clínicamente. Entonces, desde el primer diente que obturen con técnica de compactación lateral en el preclínico hasta el último que obturen en la clínica, aprovechen para descubrir cuándo ha sido suficiente la compactación lateral y cuándo no. Se los traduzco para que les quede claro. No pregunten, ya está, porque ninguno de nosotros tenemos visión de rayos X. Quise contratar a Superman de docente, pero no está disponible. Entonces, ninguno de nosotros sabe. La única forma que tenemos de saber si ya está o no ya está es colocar el espaciador digital. Entonces, ustedes tienen que aprender desde el primer día, listo, no entra más, está bien, correr el riesgo, bancarse la decisión y ver la postoperatoria a ver qué nos quedó. Todos estos conos que están sobresaliendo, lamentablemente no se han puesto de moda, así que los pacientes no se los quieren llevar a la vista. Hay que cortarlos y dejar la obturación endodóntica dentro de la pieza dentaria. Para esto vamos a usar un LANMUR o un PKT de encerado, lo vamos a calentar a la llama,
solemos decir al rojo cereza, eso es la primera vez, porque después el instrumento se quema y no se pone nunca más rojo, pero calentarlo lo suficiente como para hacer el corte. En una pieza dentaria uniradicular, ustedes lo van a hacer donde comienza el conducto radicular. En un multiradicular lo van a hacer en el piso de la cámara pulpar. Ese corte tiene que ser neto y decidido, porque si ustedes dudan, el instrumento se va enfriando y puede llegar a pegotearse en los conos, y cuando lo retiren se le vienen todos los conos y vuelven 3 casilleros para atrás y hay que volver de nuevo a empezar con la obturación. Entonces hay que hacer un corte neto y decidido. Las primeras veces van a tener dudas, como todos que hacemos las cosas por primera vez. Si quieren, hagan un corte más cercano a incisal y después hacen un segundo corte un poco más profundo y, si es necesario, un tercer corte a la profundidad deseada. No es necesario hacer un solo corte, sino que pueden cortar primero en la entrada de la cavidad de acceso, como para ver un poco mejor, separen un poquitito los conos con un explorador, cortan otra vez en la mitad de la cavidad de la cámara pulpar y cortan por tercera vez en la profundidad deseada, si es que no se animan a hacerlo de primera intención, porque las primeras veces es más complicado ver hasta dónde uno tiene que cortar. Una vez que cortamos los conos de gutapercha, vamos a aprovechar para hacer la compactación vertical con el atacador manual. Ahí estamos aprovechando la termoplasticidad de la gutapercha. Eso nos va a permitir adaptar toda la masa obturatriz a la cavidad que hemos conformado. Terminamos con la obturación, tenemos que limpiar la cámara pulpar. Como usamos un agente sellador a base de óxido de zineuquenol, el alcohol es un buen solvente. Con una torunda embebida en alcohol, limpian toda la cámara pulpar. La cámara pulpar tiene que estar libre de material de obturación endodóntico. De paso, repito, el alcohol es un buen solvente para el óxido de zineuquenol, así que ya que ustedes tienen la ventaja de trabajar con un esclavo, aprovechen y una vez que van a cortar los conos, quien está trabajando de asistente puede empezar a limpiar la loseta. Uno saca la parte gruesa del agente sellador con la espátula y después con un algodón embebido en bastante alcohol, limpiar la loseta y limpiar la espátula, que ahí se limpia en un segundo. En cambio, si ustedes no lo hacen ahí y esperan hacerlo cuando decontaminen y limpien todo, les va a llevar mucho trabajo limpiar el lado rugoso de la loseta. Ya la tenemos limpia, tenemos que hacer la obturación provisoria, rellenar la cámara pulpar y tratar de rehabilitar lo mejor posible la pieza dentaria. Digo lo mejor posible porque es probable que haya perdido mucha estructura coronaria y es difícil de restaurarlo con un material provisorio o temporario. Vamos a hacerlo con cemento de fosfato de zinc, rellenando con los instrumentos de obturación que ustedes ya conocen de clínica de operatoria dental. Lo que tenemos que hacer es rellenar la cámara pulpar, compactar lo mejor posible esa obturación para que radiográficamente se vea como una continuidad la obturación coronaria y la obturación endodóntica. No puede quedar una luz entre la obturación endodóntica y la obturación coronaria porque aumentaría el riesgo de filtraciones desde la cavidad bucal. Una vez que terminamos de hacer la obturación provisoria, en el preclínico hacemos la radiografía postoperatoria, en la clínica retiramos el aislamiento absoluto, controlamos la oclusión y hacemos la radiografía postoperatoria, en la que vamos a observar la longitud de la obturación y la compactación en los dos planos del espacio que nos permite la radiografía evaluar. Con esto entonces tenemos la receta para obturar, así que ya podríamos obturar los conductos que hemos conformado o terminar de conformarlos y empezar a obturarlos para que vayamos trabajando con algún ritmo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, quejas, preguntas? La escribana anota que están conformes. Yo le agrego entre paréntesis dormidos. Así que pónganse a laburar y nos vemos en la próxima.